el suicidio es la causa principal de muerte adentro de la policía bonaerense. Eso está definido, es así, es estadístico y real. Es así, sí. A ellos les cuesta mucho, mucho, mucho dar a conocer esto, porque imagínate que el suicidio, bueno, es una muerte que no tiene que ver precisamente con esos valores, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, ni con el honor, ni con los caídos, ¿no?, que son los que tienen galerías y monumentos, ¿no?, adentro de la fuerza. Bueno, el suicidio es la causa principal de muerte, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, es hasta 4 o más veces más probable que un policía de la bonaerense se muera por suicidio que en un enfrentamiento con delincuentes. Es mucho, 4 o 5 veces es demasiado, José. Sí, como mínimo, porque esto lleva a otras cuestiones técnicas que tienen que ver con otro tipo de muertes también absurdas que hay dentro de la bonaerense, que tienen que ver con los accidentes en los autos destartalados y demás, que sería por ahí muy largo de explicarte, pero en principio 4 veces más frecuente. Claro, hay una cuestión de infraestructura que atenta también contra la policía, pero esto habla también de, entre comillas o sin comillas, de un descuido en la salud mental del efectivo. Sí, claro. Porque, sí, digamos, alguien tiene que controlar eso o darte cuenta de si una persona es propensa o no. Sí, bueno, eso, para ahondar eso, me parece que hay que remontarse a un nudo importante que es el ingreso, el reclutamiento. ¿Qué es lo que pasa en el reclutamiento, ¿no? ¿Quiénes llegan a ese embudo y qué filtros pasan o no pasan? Porque hay suicidios de gente que acaba de entrar. Que sale recién de la formación y acaba de entrar en la guardia, digamos. Claro, y que sale de la formación, es una sucesión de filtros previos a la formación, ¿no?, que conocemos en la Bucetich, bueno, o en otros espacios similares. Pero digo, primero hay una serie de filtros que tienen que ver con exámenes, con entrevistas, con un montón de cosas. Superados esos filtros, se hace la primera formación, que por supuesto cada vez es más corta, porque a la política lo que quiere, ¿qué quiere? Es sacarlos rápido. La foto y decir, presentamos 10.000 nuevos, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenés un problema si vos poco después te das cuenta que hay una chica de 19 años que se suicidó en pleno servicio, o una y muchas, ¿no? Pero quiero decirte, no es que se están suicidando policías que ya están cerca de retirarse. Los retirados también se suicidan, pero digo, la gente que se suicida es la más joven y la más rasa. Bueno, pará, porque hay un dato también. Yo recuerdo que en la época del gobierno de Scioli hubo una camada de policías que también muchos murieron por descuido porque no sabían manipular el arma y se mataban entre ellos, lamentablemente. Pasó en la costa, hay 2 o 3 casos en la costa en el Operativo Sol, que tenían una formación recontra escasa y fue muy criticada esa etapa de la policía y de la formación. Sí, yo creo que se hacen algunos esfuerzos, ¿no?, adentro del Ministerio de Seguridad, de determinadas áreas que tienen que ver con la formación y con el reclutamiento, para mejorar, para los enfoques, la capacitación, pero eso está de alguna forma bajo el paraguas de la demanda política. Entonces, cuando las papas queman y los intendentes o los gobernadores quieren mostrar policías nuevos, y bueno, ¿sabes qué?, te bajo este módulo y los pibes salen 2 meses antes. Eso por un lado, que tiene que ver con la formación. Ahora, esto que vos decís, se descuida la salud mental, por supuesto que se descuida, pero en definitiva, ¿qué es la salud mental de los policías? ¿Con qué se relaciona esta altísima tasa de suicidios? ¿Tiene que ver con el trabajo precisamente? Bueno, Estás investigando hace mucho vos esto. Claro, mi hipótesis es que sí, que está íntimamente vinculado con las condiciones de trabajo. Esto también lo dicen psiquiatras, no es que yo lo digo, yo por supuesto que vengo haciendo muchísimas entrevistas a todo tipo de gente que sabe del tema, pero y metiéndome en los casos y tratando de entender, ¿no? Porque un suicidio, bueno, nunca nadie va a saber por qué se suicidó una persona, ¿no? Porque eso queda en la intimidad. Pero Claro. digo, cuando vos ves una estadística y ves que todas las antesalas son ruegos de vacaciones, por ejemplo, o un montón de maltratos, bueno, ahí tenés un patrón. Y los policías, la realidad es que son esclavos. Son esclavos en el sentido laboral y en el sentido económico.
Sí, son esclavos en el sentido laboral. Bueno, a ver, los sueldos realmente son lamentables. Son miserables. Son miserables, pero digamos que eso no es exclusivo de estos agentes estatales, sino que sabemos que los enfermeros, sabemos que los médicos, sabemos que los docentes, sabemos que todos, pero digo, ellos tienen una particularidad que ellos no son trabajadores. O sea, nada de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución los contempla a ellos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos no tienen derecho a una jornada limitada, eso no existe. Por eso te digo que son esclavos. Por lo tanto, no trabajan frescos, por lo tanto, no tienen familias ordenadas, y eso lleva a una vida muy particular, a mucha frustración, y bueno, la verdad es que, así como te digo, yo entiendo que se hacen algunos esfuerzos vinculados, y hay un discurso sobre todo, ¿no?, en los últimos años de que hay una profesionalización de la bonaerense, un discurso, pero esta cuestión de que, yo te digo, son esclavos, eso no está en la agenda, a nadie le importa. Claro, bueno, esa es la cuestión. Cuando vos decís se hacen discursos, yo digo, cuando se rasca la cáscara no queda nada abajo, y más allá de que ahora hay un proyecto, creo que Bernie estaba trabajando en un proyecto más para la formación de los policías, pero siempre encontrás con que hay un proyecto para la formación de los policías, algo que no ocurre porque en muchos casos también, para la gente que llega a ser policía, esto sin hablar en desmedro de nadie, ni lo más mínimo, pero es una fuente laboral, para la cual por ahí hasta ni siquiera tenés vocación, pero tenés que tener una salida laboral porque vivimos en un país complicado y necesitamos laburar de algo. Sí, claro, digamos, una muy buena parte de ese caudal de jóvenes que llegan a las escuelas de policía para buscarse una vida ahí, para buscarse un futuro, va pura y exclusivamente porque busca un trabajo. Ojo, hay muchos otros que van porque tienen una vocación, ¿no? Pero bueno, ahí pasan un montón de cosas. Hay filtros, hay presiones de la política y después sí, desembocan en un empleo en blanco, claro, con una obra social que no es poco. Y con un aporte jubilatorio. Y con un aporte jubilatorio. Pero eso no es exactamente un trabajo. Es un servicio muy especial donde no van a tener derecho prácticamente a nada. Bueno, de hecho, cuando hay conflicto, una de las principales cosas que dicen es no nos dejan sindicalizarnos, no nos dejan agruparnos detrás de. Bueno, claro, pero justamente ahí siempre se habla, ¿no? Che, pero están haciendo huelga y están armados y toda esa cuestión tan sensible y que realmente hay episodios trágicos, ¿no? En los últimos años en la Argentina, trágicos, digamos, en nombre de protestas policiales se han tomado dependencias públicas a los tiros, se hizo cualquier cosa, hubo muertos, pero es como que no hay un punto medio entre eso, que es el derecho a huelga, sí o no, para las fuerzas de seguridad, y algo que sea algo para descomprimir o que tengan alguna vía para peticionar sobre algo. Sobre algo. O sea que yo me acuerdo hace un tiempo hubo acá en las puertas del Ministerio de Economía una chica que se había encadenado que decía estoy pidiendo que me hagan atender por un psicólogo porque no me quieren dar una licencia. Más allá de las sospechas que uno puede tener, siempre dice sí o no, está bien o está mal, pero no lograba que la atendiera un psicólogo. Y eso, bueno, un poco asociado a esto que me decís, es un tema a tener en cuenta y es una de las cosas de las cuales se tendrían que agarrar como para ver si el personal está en condiciones o no está en condiciones de estar en el lugar. Sí, bueno, para eso tenés que considerar que tu recurso es humano. Qué ¿no? duro es eso. Para eso en principio tenés que considerar eso. La verdad es que hay mucho maltrato, y bueno, y hay un marco que a pesar de que vivimos en democracia, ¿no? Y que llevamos muchos años en democracia, este sector que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 100.000 policías aproximadamente y 25.000 penitenciarios, ¿no? Que forma parte de lo mismo claro, en materia de laboral. De seguridad, sí. De materia de seguridad y de lo que estoy hablando. Bueno, es
gente que no tiene derechos básicos. Vos hoy hablabas, un rato más tarde, hablabas del tema de la inseguridad en nuestra región. Bueno, la seguridad, el servicio de seguridad para, ¿cuántos? 17 millones de Sí, bonaerenses. sí. Está en manos de una población que se suicidan 3 personas por mes. ¿Sí? Estamos hablando de policías en servicio activo exclusivamente. A la bonaerense se le suicidan en promedio 3 por mes. Cuando vos te pusiste a investigar esto, porque hace rato que venís dando vuelta con esto y vas a escribir un libro, aunque no querés que lo diga demasiado, pero cuando te pusiste a indagar en esto, ¿hablaste con gente de las fuerzas? ¿Hablaste con jerarcas de las fuerzas? ¿Te dicen algo? ¿Tienen alguna respuesta para esto? Sí, he hablado y hablo con, porque bueno, es un poco mi objeto de investigación, con policías de todas las jerarquías, los que quieren hablar conmigo, Claro. que son muchos. Y sí, mira, los que tienen mayor jerarquía, que esos no son los que se suicidan, Claro. ¿sí? Esos no son, esos todos llenos con relojes de oro que no pueden explicar o con mansiones, esos no son los que se La suicidan. pasan mejor. ¿Sí? Bueno, no sé el motivo, pero esos nunca son. Sí, los que son honestos, los que se ponen a conversar y realmente les interesa, te hablan de cambios que hubo y ellos te dicen que, por ejemplo, además del tema de la corrupción interna, que es todo otro capítulo, ¿no? Y que forma parte también de a lo que se van sometiendo todos los policías, pero ellos te dicen que hay un cambio que tiene que ver con la falta de empatía o te lo explican diciendo, bueno, antes en mi época había una cosa como de que el policía más viejo, ¿no? Gobernaba sobre el policía más joven. También los cuidaba un poco cuidaba a un los poco vigilantes, ¿sí? Había una cosa que si lo veía mal se fijaba y que eso se fue como desmadrando y se convirtió en una cosa carente de toda empatía y que eso es parte de la cosa. Y que por supuesto que reconocen que esto está íntimamente vinculado a las condiciones de trabajo, sin dormir, básicamente.